Bien, bueno, la idea de hoy es terminar con el práctico 4, esencialmente, que era el primer práctico de curvas, ¿sí? Que eran las cosas las cosas sencillas de curvas, digamos, ¿no? O sea, que era una curva, esencialmente. Después, el vector velocidad de la curva, la velocidad de la curva, la recta tangente, etc. Y ahora, por último, lo que necesitamos, que es lo de la clase de hoy, que es definir la longitud de arco, ¿sí? Que es lo siguiente, o sea, dada una curva paramétrica alfa de AB en Rn. Bien, lo vemos. Bien, entonces, como es, dada una curva paramétrica alfa de un intervalo AB en Rn, se define la longitud de arco, que en definitiva, ¿qué es la longitud de arco? Es la longitud de la curva, ¿no? Digamos, lo que mide lo que se nos podría ocurrir, ¿no? Digamos, la traza de la curva, ¿no? Se define la longitud de arco de alfa de A a B como, bien, y acá, digamos, se hacen todas unas cosas para probarlo, pero si se acuerdan de lo que sería, es algo medio como en física, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuánta distancia recorrí, que es lo que integraba la velocidad. Bueno, acá es lo mismo, nada más que como el vector velocidad, digamos, es un vector, que es lo que integro el módulo de la velocidad. ¿Sí? Y esa es la integral entre A y B de la norma de alfa prima de t de t. ¿Sí? Y una primera observación que se tiene es que si tengo alfa de AB en R n y beta de CD, Rn, dos parametrizaciones de la misma curva, la longitud de AB de alfa es igual a la longitud de CD a beta. Sí, o sea, que es independiente de la parametrización, que es lo que tiene sentido, ¿no? O sea, pues si nosotros venimos acá y tenemos una curva así, por ejemplo, yo quiero que la longitud de arco mida esencialmente, si quieren, cuánta distancia es esta, ¿no? Digamos, desenredo la piola, la estiro y me fijo. Y eso no importa cómo yo lo parametrice, ¿no? Digamos, o sea, es como, por ejemplo, el segmento, uno bien fácil, nos podemos considerar la recta, un segmento de recta, que va de 0, 0 en 1, 0. No, yo lo puedo parametrizar de distintas maneras, como por ejemplo, alfa de 0, 1 en R2, tal que alfa de t es t. Sí, es una manera de parametrizar esto. Otra sería de 0, 1 medio en R2, tal que al beta de t es 2t. Por ejemplo, otra gama podría ser de 0,2 en R2, tal que gamma de t es t sobre 2. Si vemos la imagen de cada una de estas funciones, siempre es este segmentito. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, este tiene velocidad 1, este velocidad 2 y este velocidad 1 medio. Digamos. Bueno, acá sería t0, 2t0,
t sobre 2, 0, ¿no? Entonces, pero la longitud de arco, ¿qué es? Lo que mide este segmento, que mide 1. Entonces, tiene que ser independiente, que es lo que se tiene, digamos, pero digo que es independiente de la parametrización, en definitiva. Y esa es la definición que nos quedaba ahí colgada para poder hacer todo el prime. Bien. Antes de hacer algún ejercicio de esto, vamos a lo que decían del ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? El ejercicio 2, ¿qué dice? Obtenga las ecuaciones de la tangente y la normal en los puntos señalados. La ecuación de la tangente y la normal en los puntos señalados. Bueno, en los puntos señalados. Ok, entonces, no sé. Profe, Diga. ¿te animás a volver un segundito a la página anterior? ¿Cómo no? Y te he hecho una pregunta ahí, si ¿pueden haber dos parametrizaciones distintas en un mismo intervalo? ¿Cómo? Dos parametrizaciones distintas en un mismo intervalo. O sea, la misma curva, el mismo intervalo, dos distintas. O sea, sí. Por ejemplo, una fácil. Mirá, vamos a hacerla acá. Tenés alfa ñoqui de 0,1 en R2, por ejemplo, que es alfa ñoqui de t es igual a 1 menos t, 0, por ejemplo. Que lo que hice fue revertir la orientación, o sea, digamos, una la recorro de acá para acá y la otra recorre de acá para acá, por ejemplo. Entonces son dos parametrizaciones distintas usando un mismo intervalo, ¿no? Pero en el mismo. Hola, buenas. En el Sí. mismo sentido, capaz que no se puede, ¿no? Usar el- No sé, porque depende. Estoy pensando, porque depende. Capaz que tendés que pedirle algo más, porque, por ejemplo, una cosa que uno podría hacer es otro ejemplo. Si nosotros tenemos, imagínense el círculo, x cuadrado más y cuadrado igual 1, nosotros tenemos una parametrización que puede ser esta, alfa de t igual coseno t, seno t, ¿no? Entre 0 y 2pi. Pero, mismo entre 0 y 2pi, podemos conseguirnos esta. El problema que no es inyectiva, digamos, en este caso, que sería coseno de 2t, seno de 2t. No, es como que le doy dos vueltas al círculo. Claro. Digo, es como que estoy parametrizando el círculo, pero no lo estoy haciendo de una manera inyectiva. Si estoy pensando en cosas regulares, o sea, no me animo a decirlo, pero Está puede bien, está ser que bien. sí. Bien. O sea, si me considero una representación regular, o algo así, puede ser que sí. Sí, estoy pensando, pero capaz que puede haber alguna. Habría que verlo, porque capaz que se puede hacer algo medio extraño.
Ta. Bien. Ta. Ok, entonces veamos lo del ejercicio 2, ¿no? Que en definitiva, no sé cuál les gusta más, el A o el B. Es medio lo mismo. No sé, hagamos el A. Que recuerden, si quieren, que eso es lo importante, nos dicen, nuestra curva, voy a escribir así, X es A coseno de T, Y es B seno T. Ah, no, A seno T, A seno A coseno T, A seno T, ¿no? O sea, es la circunferencia de centro 0 y radio A. En T igual pi sobre 6. ¿Está? Ok, entonces, si quieren, primero, recordar cómo es la ecuación de la recta tangente. A alfa en T0 son X, Y es igual ¿a quién? Alfa prima en T0, que esto es un vector, es el vector director, ¿no? Por T menos T0 más alfa de T0. ¿Sí? Y la normal, ¿quién me tengo que considerar? El vector normal. Si este es el vector tangente, me basta tomarme un vector que sea perpendicular a este, ¿no? O sea, si n de 0, llamémosle así, es igual a... es el vector... es un vector perpendicular a alfa prima de T0, ¿sí? La normal, la recta normal, tiene ecuación igual, ¿no? O sea, R gnocchi, que va a ser XY, igual n de T0 por T menos T0 más alfa de T0. ¿Sí? Y si este es AB, por ejemplo, o CD, una manera fácil de tomar el n es menos DC, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si tenemos que este vale esto, este es el normal, podemos tomar ese. ¿Sí? Ok. Entonces, digo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar alfa prima y alfa en el punto este de acá, ¿no? O sea, tenemos, si quieren, alfa prima, no, pues, alfa de t es a coseno t a seno t. Por lo tanto, alfa en pi sobre 6, que pi sobre 6 es 30, ¿no? Sí, es 30, ¿no? Ok. Me da que es coseno de 30 es el que es 0,5, ¿no? Y seno, o al revés. Uno es raíz de 3 sobre 2 y el otro es... ahí va, seno de... Ahí va, entonces esto es A por raíz de 3 sobre 2 más... y el otro me da A sobre 2. ¿Sí? Entonces esto es... alfa en pi sobre 6. Y entonces ahora hay que hacer cuánto vale alfa prima en el vector velocidad, que la derivada de esto me queda que es A por la derivada de coseno, que es menos seno, entonces me queda menos A seno de t a coseno t.
Y entonces, cuando lo evalúo alfa prima en pi sobre 6, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda menos a sobre 2 y a por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y entonces, si quieren, bueno, podemos sacar de una la ecuación paramétrica que es esta, ¿no? Pero un detalle, que si quieren, porque vieron que acá, para compararla con la solución, no nos dan la ecuación paramétrica, ¿no? Ven que nos da la ecuación implícita. Y si se acuerdan, no sé si ya lo comentamos o no, pero, no sé qué dice, a ver, de acá, miren lo que podemos sacar. De esto, lo que estamos sacando, estamos diciendo que XY menos alfa de T0 es igual a alfa prima en T0 a menos D C. Si este es CD, es cambiarlos de lado y ponerle un menos a cualquiera de los dos. Lo que decía es esto. ¿Qué parte? Acá es menos A sobre 2, A raíz de 3 sobre 2. No sé si es ahí. Que todavía no hice nada de la normal, ¿no? Solo hice N de T0, que es la normal, por T menos T0 más alfa T0. Esto y esto es lo mismo, digamos. Es N de T0, ¿no? Es el vector normal. En definitiva, bueno, la dirección normal, porque en principio tenemos muchos. Bien, pará. Lo que decía es, miren esto, que ya lo saben, pero lo recuerdo de vuelta, que es, de la ecuación paramétrica, nosotros lo que podemos sacar es lo siguiente, es que XY menos alfa de T0, que es menos el punto en donde estoy, ¿sí? Esto es, ¿cómo es que se dice? Esto es colineal, ¿sí? Es colineal con alfa prima de T0. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que si en vez de considerarme alfa prima me considero el normal, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Me da que el producto escalar de XY menos alfa de T0 con el vector normal, ¿sí? Que lo sacamos a partir de este, en T0, me tiene que dar 0. Entonces, la manera de sacar la ecuación reducida de la recta es el producto escalar entre este y el vector normal, que esto lo sabían de cuando hacen la ecuación del plano, es igual a alfa T0 con el vector normal. Sí, digo porque acá tenemos que nos da la ecuación, ¿cómo es? Implícita y no la paramétrica. Entonces esta es una manera de pasar de la paramétrica a la implícita. ¿Sí? Entonces, tenemos esto, lo que implica que el vector normal en pi sobre 6, ¿quién va a ser? Va a ser a raíz de 3 sobre 2, a sobre 2, ¿no? O sea, los cambio de lado y le pongo a 1, le cambio el signo. Y entonces venimos a esta ecuación, ¿sí? ¿Y qué nos queda? XY
con a raíz de 3 sobre 2 a sobre 2, quiero que sea igual a alfa de t, que es a raíz de 3 sobre 2 con a sobre 2, con este mismo, ¿no? Justo el normal es este mismo. A raíz de 2 a sobre 2. Sí, que esto justo, ahora hacemos un dibujito. Sí, y esto que nos da, nos queda a cuadrado por 3 cuartos más a cuadrado sobre 4, entonces me queda a cuadrado. ¿Está bien? A cuadrado. Es lo mismo, cambiar cualquier signo. O sea, pues me querían los dos con menos, es lo mismo cambiar el que quiera. O sea, porque como estoy escribiendo la recta tangente, no me importa, no me importa si es en este sentido o en el otro. O sea, no estoy tomando en cuenta como la orientación. Porque no me importa en este caso. Pero a ver qué me pasa acá. Ah, no, está. Acá tengo a cuadrado, ¿está bien? Me queda. Este por este me da 3 cuartos de a cuadrado y este por este me da un cuarto de a cuadrado, me da un a cuadrado. Y de este lado, si queremos, me queda x por a raíz de 3 sobre 2 más y por a sobre 2. Y ahí entonces es lo que hago, que tacho un a y paso el 2 para allá y me queda que y es igual a 2a menos raíz de 3x. Creo que es la... Ahí va. Y es la ecuación que tenemos ahí. Sí, que es la ecuación que aparece en la solución. Y si quiero hacerlo para la ecuación... O sea, en verdad, a ver, este truquito que hice era simplemente, o sea, yo acá con estas dos cosas, me voy a poner acá en un color, con estas dos cosas, con esto y esto, yo ya lo puedo sustituir acá y obtengo la ecuación paramétrica de la recta tangente. Y ya está, en verdad no tengo que hacer más nada. Porque no me piden, no me dijeron que obtenga la ecuación implícita ni nada. Entonces con la paramétrica ya estaba. Yo lo hice para ver que hicimos las cosas bien, simplemente el pasaje a paramétrica, que lo podían hacer resolviendo el sistema o recordando esto y obtenemos la ecuación ahí. Y si quisiéramos hacer lo mismo para la normal, fíjense que el vector normal del normal, o sea, pensando esto, es el tangente. Entonces, vamos a hacer así. La ecuación de la recta normal, como que es más fácil, porque nos queda R ñoqui, son los xy producto con alfa prima, tiene que ser igual a alfa de T0 con alfa prima. Sí, donde estaba el normal, ahora es el normal del normal, que es alfa prima, digamos, que es el tangente, ¿no? Digamos. O sea, el normal es el perpendicular al tangente, entonces el perpendicular al normal es el tangente. Y nada, lo bueno, en este caso, que esto es 0. De este lado me da 0. Y de este otro lado me queda lo que me queda. Sí, que es lo que obtenemos, que es que y es x sobre raíz de 3. ¿Y por qué es 0? Ya lo vamos, o sea, si quieren lo ven de acá, que alfa y alfa prima son perpendiculares, pero haciendo un dibujito, que a todos nos encantan los dibujitos, si me sale bien, lo que dijimos era la curva alfa, o sea, no esencialmente, la curva alfa era
el círculo, ¿no? Era la circunferencia de centro 0 y radio A. ¿Sí? Entonces, una cosa que siempre, capaz se acuerdan de antes, que lo vieron en el liceo, casi digo la escuela, pero ahí, todavía no lo vieron ahí. En el liceo lo ven, en cuarto creo, por ahí, que el radio siempre es perpendicular a la recta tangente. ¿No? Entonces, si lo pienso como un punto, este vector es el alfa de t0, y entonces la derivada, o sea, lo que sería el vector tangente, ¿sí? Lo pueden pensar por física también, movimiento circular uniforme, que el vector velocidad es este, alfa prima de t0. Entonces, esto siempre es perpendicular. Y nada. Ese es el dibujito de por qué sabía que me daba 0 acá, y por qué no me pareció raro que el vector normal acá que me apareció era el mismo que el valor en el punto, ¿no? Que es esto de acá, ¿no? El vector normal este es lo mismo que el valor en el punto. Que tiene sentido, ¿por qué? Por cómo es la curva. Que tengo que la recta tangente siempre es perpendicular al radio, y el radio en este caso es el vector que me da el valor en el punto, ¿no? Digamos. Este punto tiene este vector asociado. ¿Sí? Profe, ¿y dónde fue que usaste que son perpendiculares con el producto ahí interno? Claro, con el producto interno, en verdad, para este cálculo de acá. Ah, ya. Que ese Digo venía que de ahí este me arriba, queda más ¿no? fácil porque sé que son perpendiculares. Chao. Este otro, lo calculé, digamos. Que me da, si querían, era fácil, ¿no? Porque me da el tamaño del vectorcito que es el radio, ¿no? Entonces me daba A cuadrado. Porque era la circunferencia, es el radio al cuadrado, ¿no? Es la norma del vectorcito que era la circunferencia de centro 0 y radio A. Entonces me daba A cuadrado. Me acabo de dar cuenta de eso, o sea, podía haberlo hecho sin hacerle cuenta. Pero la parte de la perpendicularidad lo hice acá para la normal, que quedaba más fácil. Que esto no da 0. Y eso, pero también lo usaste ahí al costado, ¿no? Donde. ¿Acá? Ahí, sí, ¿no? Claro, no, acá lo que hice fue, digamos, como fue escribirlo de una manera, o sea, es la manera de escribir, en general, cómo escriben una recta, la ecuación paramétrica de un plano, en definitiva, son los puntos que si le resto el punto donde arranco la recta es perpendicular a la normal. En este Y ahí, caso, como estoy en R2, en vez de un plano, eso me da una recta. ahí abajo aplicaste la propiedad del producto nomás, ¿no? Y abajo sí, exacto. Simplemente hice la cuenta acá abajo. Y acá No, también. no, digo ahí cuando ahí en el recuadro ese, en En el que hice. sí. Sí. Ah, Sí, en simplemente ahí va la linealidad, digamos. sí, sí. Y para que, como que queda como lindo, digamos, la formulita esta. Porque Porque esta es lo mismo, podría haber recuadrado esta, digamos, pero en sí, general sí. creo que la que más se ve es como esta. Cuando hacen la ecuación de un plano que pasa por un punto, son los puntos que el producto interno entre la normal al plano y el punto es igual a el punto por el que paso y el plano, y la normal, digamos. Que es lo mismo que lo de arriba, pero Y el tema de la normal, ahí en realidad cuando hiciste el n de pi sobre 6, que tenía ¿sí? los dos valores, ya lo podías poner en la ecuación y ya medio que la tenías ahí, ¿no? Sí, también. Ah, Simplemente hice de vuelta lo mismo, verlo de esta manera, para tener bien. la ecuación implícita.
¿Pero se entendió, Matías? ¿Y cuál es la implícita, profe, entonces al final? Esta es la implícita de la tangente. Ah, yo no la veo ahí porque tengo la barra de Zoom. Ah, es y igual a 2a menos raíz de 3x. Por ahí que lo escribo acá. Y igual 2a menos raíz de 3x. Esta es la implícita Bueno, de la tangente. Y esta de acá es la implícita de la normal. ¿Está? Pero es que ahí está bien. O sea, porque en ningún lado te pedían, Matías, ahí en ningún lado te pedían, ¿cómo es que se llama? La ecuación implícita. Yo la calculé nomás porque la solución que hay acá abajo está en la ecuación implícita, digamos. Entonces, lo que te quedaba hacer era el pasaje de una paramétrica a una implícita, que lo puedes hacer, como hice yo con esto, con lo de los productos internos, o despejándote de un lado y sustituirlo en el otro, y ahí llegás. Son cuentas más feas, sí, porque tenés el multiplicado por raíz de 3, no sé. Tenés cosas ahí molestándote, pero si estás en un desarrollo, ponele, y te dice, dame la ecuación de la recta, me pones la paramétrica, está perfecto. Si no te explicito, dame tal ecuación, está. Ponés la que más te guste. Y a todo el mundo siempre le va a gustar la paramétrica porque es la más fácil, ¿no? Digamos. Bien. Entonces, acá había hecho el dibujito. Acá es el dibujito este. Ok. Y bien, ahora, ya que definimos algo, vamos a hacer un ejercicio de lo que definimos. ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, ¿qué es ejercicio 7? ¿Sí? Me pide hallar la longitud de arco de arco de las siguientes curvas en el intervalo especificado. De las siguientes curvas. No le voy a poner lo otro. ¿Dónde se especifica? ¿No? Entonces, si quieren, para empezar, la primera curva, me dan esto. Igual coseno hiperbólico de x, y me dicen que x está en 0, x0. Sí, o sea, esto que me digan 0, x0 es como, no me están diciendo mucho, ¿no? Bien, entonces la primera pregunta que les tengo que hacer es, ¿cuál es la ecuación paramétrica de esta curva? No, porque ahí no me dicen y igual esto, pero ¿cuál es la curva cuando me dicen eso? Pero acá me lo están dando como una función, como si fuera el gráfico de una función, ¿no? Entonces, yo quiero que me digan alfa de t es igual algo. ¿Qué hay que poner en cada lugar? T Exacto. T y coseno coseno. hiperbólico de t, ¿no? Sí. O sea, lo que me están diciendo es esta curva vendría a ser, no la voy a dibujar porque no la sé dibujar, pero escrita como curva en el plano es esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me están diciendo cuánto vale la y, entonces al no decirme cuánto vale la x es porque la x es mi parámetro. Entonces sería x coseno de hiperbólico de x. ¿Sí? Es como cuando me dicen la curva y igual x cuadrado. Lo que me están diciendo es la gráfica de esa función. Y los puntos de la gráfica de esta función
en la primera, bueno, en la primera coordenada valen x y la segunda coordenada, que es la y, vale x cuadrado. Entonces son todo, la curva esta son puntos de la forma x cuadrado. Está acá lo mismo, y nada más en vez de usar x para acá le puse t nomás. Es lo mismo, ¿no? Porque es el gráfico de una función. Entonces, recordemos, cómo se calculaba esto. Entre 0 y x sub 0 de alfa es igual a ¿qué? La integral entre 0 y x0 De alfa prima. de alfa prima de t. Por lo tanto, en general, con esto en general la parte de calcular la norma es fácil, el problema está en integrar. Esencialmente es como que viene ahí la dificultad de calcular longitudes de arco. Por eso está bueno tener la parametrización por longitud de arco, digamos, porque la longitud del arco, cuando esté bien parametrizada, es simplemente el tamaño del intervalo. Entonces, tenemos nuestra alfa. Bien. ¿Qué es bien lo que no te queda claro? O sea, en el caso de, si quieren, lo que pasa es que como no lo sé dibujar, va a ser medio un viaje. Pero la idea es esto, o sea, es como, es esto mismo. Vamos a hacerlo acá en este caso que lo conocemos bien, o cuando tenemos otra cosa, por ejemplo, no coseno hiperbólico, sino nos dan y igual algo, ¿sí? No sé, por ejemplo, imagínate que sea y igual seno, ¿sí? Que es una cosa así. Nos dicen y igual seno, imagínate que te dice y igual seno de x con x entre 0 y algo, ¿no? Entonces, justo este es coseno. Entonces vamos a poner coseno. Eso te iba a decir, eso era la gráfica del coseno. Está igual coseno, ¿no? De x. Está, esta es la... Entonces, ahora la pregunta es, tengo que dar una parametrización en particular. Es el gráfico de una función, si quiero. Entonces, o sea, tengo dos maneras. O sea, no, en verdad, es siempre la misma manera. Pero capaz que lo puedo ver como de dos maneras. Yo lo que hago es, tengo que decir cuáles son las coordenadas de todos estos puntitos. Yo sé que la segunda coordenada verifica esto. ¿No? Esa es la altura. Entonces eso va a ir acá. Y ahora, pero ¿en qué abscisa tiene esta ordenada? Para la abscisa X, ¿no? O sea, estos puntos de acá, que son un gráfico, ¿no? Es el gráfico de la función. Es X coseno de X. Sí, o sea, esas son las coordenadas del gráfico. Entonces digo, como lo que tengo que hacer es el gráfico de la función, esta es una parametrización. Capaz que podía haber encontrado otra, puede ser, pero esta es como la que de pique tengo que ir a esa. La otra manera de verlo, o sea, es que yo tengo que parametrizar las cosas. Entonces me dicen que y depende de x, entonces mi parámetro, en vez de ser t en este caso, va a ser x. Y bueno, la primera coordenada es mi parámetro, digamos, va a ser x. Otra manera de más o menos. Aparte porque te dan los límites del parámetro ahí. Ahí va, me dan los límites del parámetro, entonces me dicen, mi parámetro ahora va a ser x, siempre que tenga esto escrito en función de la otra coordenada, ahí tengo mi parámetro, va a ser, uno es mi parámetro y el otro, es como un pasaje, si otra manera de verlo es
como función implícita, digamos, ¿no? O sea, en definitiva es lo que estoy haciendo. Tengo la ecuación y menos coseno hiperbólico igual 0, y estoy despejando la segunda coordenada en función de la primera. Y entonces mis puntos son de la forma x coseno hiperbólico de x, digamos. Como en definitiva es un gráfico que todos los gráficos tienen esa manera, esa expresión. Bien, entonces ahora lo que Profe, tenemos que hallar es esto de acá, ¿no? ¿Cuánto vale esto en nuestro caso? Entonces, alfa prima de t es, en la primera coordenada, como es t, me da 1, ¿no? Y en la segunda, la derivada del coseno hiperbólico, recuerden, si quieren, acá pongo que coseno hiperbólico de t es e a la t más e a la menos t sobre 2, y el seno hiperbólico de t es e a la t menos e a la menos t sobre 2. ¿Sí? Entonces, valen lo mismo. O sea, no es que no es lo de valen lo mismo. Lo que quería decir es que la derivada del coseno es seno hiperbólico y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. O sea, pasa lo que nos encantaría que pase con el seno y el coseno, pero no. Y una vez que tenemos esto, podemos calcular la norma de alfa prima, ¿sí? Que es simplemente la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de t. ¿Podemos hacer algo ahora? Creo que la clase pasada comenté una... O sea, ¿cuál es la... No es la única, pero ¿cuál es la... ¿Cómo es? La relación trigonométrica más importante que se acuerda. ¿eso no sería coseno hiperbólico de t? Eso mismo. No. A lo que iba en la respuesta a la pregunta, por las dudas, es la ecuación trigonométrica que más se acuerdan, o más se deberían acordar, es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Esta es la Sí. trigonométrica. Cuando yo voy al... ¿Cómo es? Cuando voy a los hiperbólicos, es con menos. Es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo de adentro es 1 más seno cuadrado es coseno hiperbólico al cuadrado. Se me va con la raíz cuadrada. Entonces, esto me queda la norma de alfa prima, me da exactamente coseno hiperbólico de t. Entonces, en este caso, ahora cuando le integro, me queda re choto, ¿no? O sea, la longitud de arco entre 0 y x0 de alfa es la integral entre 0 y x0 de ¿quién? Del coseno hiperbólico de t, que ya dijimos que es el seno hiperbólico. dt entre 0 y x0, y en 0 vale 0. Está pelado. ¿Sí? Hasta acá no había dificultades. Pero, este es importante. Esta igualdad es importante. Parece joda, pero esta igualdad es importante. ¿Dónde es que está un colorcito? Esto de acá se lo van a tener que acordar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahora hacemos uno si quieren, y para ver por qué esto es importante. Pero cuando calculamos una norma, muchas veces nos va a aparecer algo de este estilo. Nos va a aparecer algo tipo raíz cuadrada, vamos a tener que integrar raíz cuadrada de 1 más t cuadrado, por ejemplo. 1 más algo al cuadrado, y entonces la idea va a ser como un cambio de variable y decir t es seno hiperbólico, y ahí no sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Que no sé si se acuerdan, cuando siempre que ustedes tengan 1 menos t cuadrado, es el cambio como a polares, ¿no? Es decir, t igual seno de u, y esto me queda el coseno. Pero cuando tengo más,
el truquito que hago es t igual seno hiperbólico de u. Y entonces todo esto pasa a ser coseno hiperbólico. Igual, profe, ¿la primitiva de eso no es la tangente? ¿O es 1 sobre eso? La primitiva, no, es la que vos pensás es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Esto es que es arcoseno. Ah, puede ser, puede ser. Pero esta no tenés manera de. No tenés. La manera de hacer algo es haciendo este cambio de variable. Es lo mismo que esto. Si vos querés integrar esto, lo que tenés que hacer es el cambio de variable este. T igual seno de u, entonces todo esto pasa a ser coseno de u. Y entonces como que lo sacás para afuera y se te transforma ahí el. Ahora vamos a hacer uno que se va a notar bien. Pero es como el truquito de siempre que tenga raíz de 1 más algo al cuadrado, voy a tener que hacer aparecer el seno hiperbólico, digamos. Es como. De ahí hoy no hay cambio de los dominios y eso, no hay problema. Sí, obviamente voy a tener que hacer cambio o sea, cambio de los límites de integración cuando hago esto. Y a veces eso queda feo, porque a no ser que haga y después deshaga el cambio de variable, porque justo pude, si no voy a tener que calcular el arcoseno hiperbólico, digamos, ¿no? Se hace, queda feo, pero se hace. Sí, o sea, porque si yo quiero que, no sé, pi sea igual a e a la u más e a la menos u sobre 2, por ejemplo, por decir algo, queda medio feo como despejo la u de acá. Se puede hacer. Es un embole, pero se puede hacer. No, porque esto lo pueden ver como paso el 2 para acá, si quieren. Mira, vamos a hacer un ejemplo nomás. Paso el 2 para acá. Entonces esto me queda 2pi es igual a e a la u más 1 sobre e a la u, que es esto, ¿no? Paso el e a la u multiplicando para acá y me queda que 2pi e a la u tiene que ser igual a e a la 2u más 1. ¿Sí? Paso esto para acá y en definitiva lo que tengo es que e a la 2u menos 2pi e a la u más 1 tiene que ser 0. Y entonces hago báscara en e a la u, ¿no? E a la u, e a la 2u tiene que ser igual a e a la u, perdón. E a la u tiene que ser menos b, que es 2pi, más menos, raíz cuadrada, sobre 2. Y entonces, después le tengo u, es el logaritmo de. Queda feísimo. Sí, puede hacer. ¿No? Pero queda horrible. Es la realidad. No. Y acá tengo que ver cuál me sirve, ¿no? Si el positivo o el negativo, según donde esté, etc. Bien. Sí, y esto es la manera que tengo que hacer siempre de cómo calcular un arco coseno hiperbólico. Y un arcoseno es lo mismo, pero con el menos, ¿no? Ok. Entonces, bien. Lo que decía ahora, pensemos en este ejercicio. No sé qué está, ¿no? Está bueno. Pensemos en el H, que nos dicen alfa de t es igual a t seno t y t coseno t. ¿Sí? Entre los puntos 0, 0, 0 y pi 0 menos pi. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, ya nos dieron cómo es la parametrización. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? De estos datos, tenemos que decir cuál es el intervalo en el que estoy trabajando. Entonces, ¿cuál es el intervalo en este caso?
¿Sí? No, porque en verdad es esta curva. Yo lo que tengo que decir es, T va entre dónde y dónde. O sea, esta curva hace una cosa ahí media extraña. Ahí va, entre 0 y pi. ¿Sí? Una manera fácil de ver es que como la primera coordenada es T, en este punto tiene que ser 0, y además verifica que las otras dos también son 0, y para estar en este punto T tiene que valer pi, y verificar las otras cosas. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de decir la longitud entre 0 y pi de la curva alfa, que es lo que queremos calcular, es la integral entre 0 y pi de la norma de alfa prima de t. Sí, o sea, en el primero teníamos que encontrar la parametrización para poder hacer la cuenta, y en este nos teníamos que encontrar, dada esta parametrización, cuál era el intervalo en el que estábamos calculándolo. Bien, y entonces, ¿cuánto vale alfa prima? Nos queda, en la primera coordenada nos da 1. Y ahora tenemos que hacer regla del producto, ¿no? La derivada de t por seno, me da seno, más t por la derivada del seno, que es más t coseno. Y en la tercera coordenada lo mismo, me queda coseno t más, ¿cómo me da? Coseno t más, menos, me queda, t seno t. Sí, digo, o sea, hice lo mismo, ¿no? Es t, la derivada de t, que es 1 por coseno, más t por la derivada del coseno, que es menos seno. Y entonces, ¿qué pasa cuando le tomo la norma de esto? Y este es igual a la raíz cuadrada, ahora hago la parte de arriba, me queda 1 más seno de t más t coseno t al cuadrado, más coseno t menos t seno t al cuadrado. Raíz de todo esto, ¿no? Y ahora, ¿se dan cuenta de una cosa? Que los términos cruzados se me van, ¿no? O sea, el término cruzado de esto es 2 seno t, t por coseno t, y este es menos 2 t seno t coseno t. Entonces los cruzados se me van. Digo para no escribirlo, digamos. Ya hago esa cuenta, y entonces esto me queda 1 más seno cuadrado de t, más t cuadrado coseno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t, más t cuadrado seno cuadrado de t. Todo raíz cuadrada. Y entonces, si quieren, la norma de alfa prima en t, ¿cómo nos queda? Miren, ahora es la magia del seno y del coseno. Esto me da 1, ¿no? Y si hago este con este me da t cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esto me quedó 2 más t cuadrado. Por lo tanto, tenemos que integrar integral entre 0 y pi, raíz de 2 más t cuadrado. Y ahora escucho ideas. Escucho ideas de cómo hacer esto ahora. Pues, aún no estaba pensando en un cambio de variable, pero no sé si Sí. funciona.
Estaba pensando, Claro, pero u igual t cuadrado más 1, necesito que aparezca la derivada de u, tiene que aparecer. Y no lo tengo, ¿no? yo lo que pensé es que podés multiplicar y dividir por 2. Ah, no, pero me quedó un tema. No, no es algo parecido a algo que dije hace capaz que no Lo de dos, seno pero hiperbólico y coseno ahí hiperbólico. va, es parecido a algo que dije hace 5 minutos, ¿no? Que yo, ¿qué es lo que dije? Cuando tienen 1 más t cuadrado, nosotros tenemos 1 más t cuadrado en este caso. Eso en No, 2 es casi lo mismo. es casi lo mismo. ¿Cuál es el truco para llevarlo a 1 más algo al cuadrado? Escribís el 2 como 1 más 1, ¿o no? No, ahí no me sirve. Lo que hago es lo saco de factor común. O sea, el típico, que me van a decir que es truchada, pero es. Esto lo puedo escribir como raíz de 2 por, o sea, lo saco de factor común. Entonces, acá tengo un 1 y acá ¿quién me aparece? Tengo que dividir entre 2. Sí, por ahora no hice nada, digamos. Y ahora el siguiente paso es meto el 2 para dentro del cuadrado. Si quieren acá, puedo sacar un raíz de 2, se va para afuera, si quieren. Y esto es 0 a pi. ¿De quién? De raíz cuadrada de 1 más t sobre raíz de 2, todo esto al cuadrado. Y ahora sí estoy en lo que dijimos. O sea, ahora sí estoy en el caso... Opa, ya lo arreglo. Ahora sí estoy en el caso que dijimos, que es 1 más algo al cuadrado. Y entonces, ¿cuál va a ser la idea? Llamarle a ese algo seno hiperbólico. Vengo acá y digo, t va a ser raíz de 2 por seno hiperbólico de u. Sí, o sea, tengo el... O sea, todo lo que está al cuadrado, todo lo de adentro es seno hiperbólico. Y entonces, si t vale esto, dt ¿cuánto vale? Es la derivada de esto, ¿no? Que es raíz de 2 por coseno hiperbólico de u. Y entonces, después de hacer el cambio de variable, esto me quedó raíz de 2 por la integral. Ahora vemos de dónde a dónde, porque va a haber que hacerlo. ¿De quién? Todo esto, la idea de por qué hicimos todo esto, ¿dónde es que estoy? Acá. La idea del cambio de variable es que todo esto, cuando lo escribo en función de u, pasa a ser coseno hiperbólico de u, ¿no? Y el dt pasa a ser esto. ¿No? El dt lo cambio por esto. Y entonces esto me quedó raíz de 2, coseno hiperbólico de u. Entonces me queda raíz de 2 por coseno hiperbólico al cuadrado de u. Sí, porque tengo todo esto es 1 y del dt tengo otro. Si quieren pueden sacar el raíz de 2 para afuera, ya nos molesta, y lo escribimos más lindo. Y es... ¿cómo es? Nos queda 2 por coseno hiperbólico al cuadrado de u. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiene que valer u para que t valga 0? 0. ¿Sí? O sea, el seno hiperbólico del 0 es 0. Y después, si t es pi, hay que despejar,
que es casi lo que hicimos acá, ¿no? Este que hice como molestando. En vez de tener esto, nada más que es con el seno hiperbólico, ¿no? Lo hacen ustedes. Porque acá lo que hay que poner es arc seno hiperbólico de pi sobre raíz de 2. Está. Es un número, no me importa. ¿Sí? Pero tengo la siguiente pregunta, porque esto es importante. ¿Alguien sabe cómo integrar eso? Porque, o sea, todo muy lindo, el metodito mirá, nos sacamos el problema de la raíz cuadrada, pero me apareció un coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Tengo que seguir Haciendo laburando? ¿Lo puedo parte hacer a 2 prepo? veces. ¿Cómo? Haciendo parte 2 veces, capaz que te queda. Otro cambio de variable. No. Esto es lo bueno del coseno hiperbólico, que esto es más fácil. O sea, si fuera coseno solo, tendríamos que hacer el rebuscarnos para hacer algo, ¿no? Tendríamos que inventar algo y hacer tipo. Nada, tendríamos que inventar algo. Sí, o sea, es tipo, tenemos que hacer partes y después hacer ¿cómo es? Usar fórmula Lo, trigonométrica. lo escribís como E a la T más E a la Exacto, los T sobre 2 y tal, y lo sé ahí. exacto. O sea, coseno hiperbólico de U es E a la U más E a la menos U sobre 2. Por lo tanto, cuando lo elevo al cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de U es esto por esto. Y lo que me queda es E a la 2U más E a la menos 2U sobre 4. Y después me queda el cruzado, ¿no? O sea, me queda esto por esto. El dividido 4. Y cuando hago 2 veces el producto cruzado, este por este, me vale 1. Entonces esto me da más 1/2. Y esto lo puedo integrar de vivo, digamos. Es re fácil de integrar esto. Está. Y eso es lo que integro. ¿Sí? Y está. Digamos, es igual. Ahí lo siguen ustedes, digamos. Pero eso es lo bueno del coseno hiperbólico, digamos, que siempre que tenga un integrar coseno hiperbólico al algo, o mismo el seno hiperbólico, siempre recuerden que puedo escribirlo de esta manera y puedo operar con él, que con el seno y el coseno no tenemos manera. Porque el seno y el coseno es el seno y el coseno. Digo, le llamamos seno a esa expresión, digamos. Entonces no es que la escribimos en función de otra cosa. En cambio, el coseno hiperbólico sí, y podemos hacer cuentas. Integrar una exponencial es una papa. Y suma de exponenciales es una papa. Siempre y cuando no tenga un e a la menos u cuadrado, digamos, ¿no? Y esas cosas que no tengo manera. Pero, siempre y cuando no tenga eso, no tengo problema. Profe, no entendí ahí en la parte de cómo pasó a 1 más t sobre raíz de 2 al cuadrado ahí mismo? ¿Esto? Sí. Bien. El 2, o sea, yo quiero escribirlo como 1 más algo al cuadrado. Esa es la idea que tengo a lo que quiero llegar. Bien. Y entonces, Sí, ya entendí. el 2 lo meto para dentro del cuadrado a prepo, como raíz de 2. Bien. Bien. Ok. Y esto más o menos. Bueno. No sé qué quieren hacer. Les voy a dar 2 opciones y ustedes eligen qué es lo que quieren. Podemos ver y pensar el 8 o ver y pensar el 10.
Haría una encuesta, pero está. Pero está. Así que, digan, ¿qué prefieren en los minutos que quedan? Si pensamos el 8 o pensamos el 10. Bueno, pensamos el 10 entonces. Bien, que para eso... No, vos sabés que no tanto. Si haces un lindo dibujo, no tanto. Tenés que hacer un lindo dibujo. Sí, tiene zaraza, ¿no? Como todas esas, como cuando empiezan con mucho texto y no sé qué, hay veces lo difícil es sintetizar con qué me quiero quedar. Y la idea es encontrar la parametrización del cicloide. ¿Sí? ¿Qué es el cicloide? A ver, tengo acá. Así sigue. Upa. El cicloide, miren, vamos a compartir otra cosa. Acá. ¿Están viendo? La idea es parametrizar la curva roja. No, no se ve. Ahora sí. ¿Sí? La idea es parametrizar la curva roja, que es, yo tengo una circunferencia que va rotando sin deslizar y un punto fijo y quiero ver qué movimiento traza qué movimiento describe ese punto fijo, digamos, que es ese puntito ahí, digamos. ¿Está? Ahora vamos a hacer mi dibujo, que va a ser feo, pero bueno. Ok, entonces la idea es lo siguiente. ¿Sí? Trazamos esto y dado R mayor que 0, ¿sí? Nos consideramos la circunferencia centrada en 0R de radio R. ¿Sí? Entonces, estamos acá, 0R está como por acá, y hacemos la circunferencia. Opa. Ya empezamos mal. Vamos a hacerlo que está como por acá, y... Opa. Vamos a ver si me sale. Bueno, está. Esta es mi circunferencia, ¿no? Este es el centro, y la idea es, me elijo este puntito acá, vamos a ponerle con color azul, tengo este puntito, ¿sí? Que es el puntito P, y entonces, esto empieza a rotar para este lado. Empieza a girar, y esto va a describir cierta cosa. La idea es, pasa un cierto tiempo, o roto una cantidad de ángulos, entonces estoy acá, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa que pueden ver. Esta es la altura, si quieren esta es la recta, vamos a hacerlo así. Esta es la recta I igual R. El centro siempre está ahí, ¿no? Piénsenlo, voy rotando, el centro queda quieto, digamos. O sea, por lo menos en el eje de la Y queda quieto, siempre se mueve por ese lugar. Entonces, pasa cierto tiempo, ¿sí? Y vengo acá, y esto, bueno, no sé, pasa acá, roto, bueno, ese capaz que no me gusta, es muy... Vamos a agarrar acá, imagínense, se mueve un tiempito, este punto, está como por acá, ¿no? Tengo el centro y trazo la circunferencia ahora acá. ¿Sí? Y acá tengo como esto que corta acá, donde voy a poner, estoy matando, no mata la visión esta. La idea es que acá está el punto P ¿no? Y el punto P se mueve así, y esto es lo que quiero ver
cómo es esta curva, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, entonces ahora la pregunta es la siguiente. Yo lo que quiero decir es, a lo largo del tiempo, o en función del ángulo, si quieren, esto es θ, en función de cuánto rotó, ¿no? Que acá lo que rotó fue θ, exactamente, quiero decir, la coordenada X del punto P vale tal cosa y la coordenada Y del punto P vale tal otra. Entonces, elijan una de las dos coordenadas para empezar. ¿Qué nos conviene hacer? Por ejemplo, yo elijo la coordenada y ustedes me tiran alguna idea. La coordenada en X. ¿Sí? ¿Qué es esta? ¿Cómo la pueden describir, la coordenada en X? Y va a ser X, o sea, Llamémosle T a esto. ¿Cuánto vale la distancia entre el origen y este puntito de acá? T. T, bien, está. Y otra manera es la longitud de arcos de, si quieren, esta distancia es lo que se movió, que es esto de acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, es la misma longitud de arco, ¿no? Es la misma longitud de arco. Bien, ¿y saben la longitud de arco de un cachito de ángulo? Y sí, ¿Cuánto es? Si doy una vuelta, ¿cuánto recorrí? Si quieren es el perímetro, ¿no? Piensen, si es una vuelta entera es el perímetro. ¿Que cuánto vale el perímetro? 2pi 2pi es el perímetro de por R. 2pi por R. radial. Entonces, en este caso, si solo me muevo θ, ¿cuánto sería t? Tita por R, ¿no? Θ por R, exacto. Esto es R θ. ¿Sí? Bien, entonces ahora, en función de t, me pueden, o sea, t es más grande que x, ¿no? Que la coordenada x. Algo le tengo que sacar. O sea, si hago t me pasé, ¿qué tengo que sacarle? Tenés que sacarle. Lo violeta, ¿no? Digamos, lo pongo acá, tengo que sacarle esto violeta. Pero ¿cuánto mide esto violeta? El coseno, ¿no? Casi. Mm, R por el seno de θ. R por seno, ¿no? Es el opuesto. ¿Están de acuerdo? O sea, si ven, tengo esto es θ, ¿no? Entonces, esto es el seno. Pero de vuelta, como no estoy en un. Es R por seno, porque no estoy en uno de radio 1, ¿no? Estoy en uno de radio R. Entonces, la X es. Nos queda R θ menos R sen θ. O R por θ menos seno de θ. Bien, ¿y ahora se animan a tirar una idea de cómo sería Y? Y tiene que ver con el R y con el coseno, capaz. ¿O no? Bien, me gusta. Si una cosa que lo hago, o sea, para ver igual lo mismo, esto que antes era el t, esto es fijo. ¿Cuánto vale esta distancia?
R. R. Porque es la altura, es donde está el centro, eso siempre queda siendo R. ¿Y con qué le tengo que restar? Esta distancia, ¿no? Sí, la otra. Que si esta era R seno, esta es R costita. Entonces vengo acá y me queda que Y es R menos R costita. Y ahora ya está. Esta es nuestra parametrización, digamos, de alfa de tita es R tita menos en tita, R por 1 menos costita. ¿Sí? Y ahí con eso ya tenemos esto. Y después lo que me pide, ¿qué es lo que me pide? Porque eso es importante. ¿Qué es lo que sigue después? Dar una parametrización del cicloide y estudiar qué puntos existen tangentes verticales o tangentes horizontales. Si lo miran a golpe de ojo, ¿dónde habría un punto con tangente horizontal? En el máximo. En el máximo. Bien, ¿y cuándo se da? Cuando te doy media vuelta. Cuando doy media vuelta. Exacto. Porque esta altura es 2 veces el radio, ¿no? Tengo un radio y otro. Que es exactamente en pi. Está. Pero otra manera de verlo, si tenemos que la tangente horizontal lo podemos ver con alfa prima, ¿no? O sea, eso lo podríamos ver o no, pero digo, si nosotros tenemos que, para que tenga tangente horizontal, ¿qué tiene que pasar con alfa prima? El vector, o sea, alfa prima, para que tenga tangente horizontal, alfa prima en tita, va a tener que ser igual a algo, cualquier cosa, 0, ¿no? Con esto distinto de 0. Sí, por la ecuación de la tangente, ¿no? ¿No sería al revés eso? Para que sea horizontal, el vector director tiene que ser solo moverte en X. ¿No? El vector director tiene que ser horizontal. Sí, está bien. Sí, sí. No, Y te lo ahí, digo porque hoy de mañana hice lo mismo que vos, lo hice al revés. ah, Entonces lo tengo fresquito. ahí Ta. la parametrización está bien, ¿no? Con el ángulo te da toda la curva, ¿no? Sí, sí, sí. Alfa de- Lo único que va a pasar es que si lo ven, vamos a tener estos puntos acá, que van a ser los puntos estos, donde tendría como una tangente vertical, que son unos puntos críticos, digamos, son unos pinchos ahí que hay. Sí, en 2pi, ¿no? En 2pi, en 0, en 4pi, digamos, si siguiera haciéndolo indefinidamente, me va a pasar que acá tengo unos puntos críticos. ¿Por qué? Porque se me anulan las dos derivadas acá. Entonces es como que ahí es donde voy a tener la recta vertical tangente. ¿Sí? Y si quieren, digo esto para verlo, que es exactamente en pi. Si nosotros hacemos alfa prima de tita nos da r por 1 menos coseno de tita, r menos r seno de tita. Y la única manera de que pase esto, ¿no? Que este sea 0, para que este sea 0, tita tiene que ser cualquier múltiplo de pi, ¿no?
Si θ es cualquier múltiplo de pi, este vale 0. Pero yo quiero que este sea distinto de 0. Entonces tiene que ser múltiplo impar de pi. ¿No? Porque si no, es cuando esto me da 2, digamos. ¿Sí? Entonces, esto 0 es, sí, solo sí. Θ es 2K más 1 por pi. Entonces, cuando doy tantas medias vueltas, o sea, cuando doy tantas vueltas y media, ahí es donde estoy en el máximo. Y tal. Y bueno, y los otros múltiplos de pi se anulan los dos, que son estos de acá, y lo vemos que tiene una tangente vertical, digamos. Y tal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tá? No sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿Podés decir cómo quedarían los otros? Los otros son cuando estos son tangente horizontal. ¿Sí? Y los otros son, en vez de 2K más 1, son 2K pi, los múltiplos pares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se anulan los dos, son los puntos críticos. Y justo pasa, hay que ver, ¿no? Porque no que tenga punto crítico quiere decir que la tangente es vertical. Pero hay que verlo, que nos da que es una tangente vertical, justo en este caso. Sí, o sea, porque haces como la tangente por un lado y ves que acá tendés como así, ¿viste? Entonces no te queda otra que eso, si no me equivoco. ¿Es continua la derivada ahí? La derivada, sí, la derivada es continua. O sea, no es diferente, o sea, a ver. El problema que es un punto singular ese. Es un punto feo, o sea, no es un punto diferenciable ahí. Estoy pensando, ¿verdad? No, tal vez es un punto crítico. Un punto crítico. No. Eso. Pero después sí, o sea, no tenés problema. O sea, en ningún lado no sería diferenciable, digamos. ¿No? Estoy pensando, pero no. No, está. No sé. Está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo es el parcial, profe? ¿Sabe? El parcial, ya están los tentativos. En la página de Belía se pueden fijar, no sé si no era como el 4, creo. Porque es El la 4, semana sí. ahí, arrancan el 29, por ahí. 25. 25. ¿El 25 arrancan? Sí, porque justo esta vez me tocó parcial el primer día. Es el 25. ¿Y te acordás cuándo es el de esta materia, de casualidad? Porque yo me lo vi, pero ya Es me el olvidé. 4, sí. ¿Es el 4? La fecha tentativa era el 4, pero creo que Bien. ya quedó Está, ahí, me parece. El profesor Marcos creo que dijo que era el 4 y que iba a ser presencial. Sí, va a ser presencial. Eso se le va a avisar en EVA, todas las cosas, no sé. Y hay que anotarse, creo. Leí hoy, me parece. Está. Bien. Una cosa. Yo el martes que viene, ya les iba a decir que nos veíamos el martes, pero yo el martes que viene
Vero me va a cubrir la clase, ¿está? Nada, así que nos vemos el jueves recién. ¿De mañana también? De mañana sí, no, de mañana la doy y en la de la tarde bien. me cubre Vero. ¿Está? Bueno, Así que, bueno, nos vemos el jueves entonces. bueno, Bueno, profe. muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Nos vemos, buen fin de.